Sé un empresario digital. Viabilidad de tu negocio. Objetivos. Estructura tu negocio de tal forma que tengas un buen margen de flujo de efectivo. Entender cómo tu negocio puede multiplicar el valor que ofrece. Saber cuánto te cuesta agregar valor. Ahora, lo que tenemos que ver es qué tan viable es tu negocio. Entender la viabilidad de tu negocio es indispensable. ¿Por qué fracasan muchos negocios? Porque no ven su viabilidad financiera. En pocas palabras, porque el negocio no está estructurado en el flujo de efectivo que puede generar y en la utilidad que puede generar un negocio. En pocas palabras, tal vez tienes una buena idea, tienes un buen empuje, deseas tener un negocio y arrancas, pero te das cuenta al medio camino que los costos son mucho más elevados. Tal vez te das cuenta que necesitaste hacer otras cosas, tuviste gastos inesperados, tuviste imprevistos, tal vez esperabas que el margen fuera mayor o que el público respondiera de una forma diferente y tal vez no lo hizo y llegas a un punto en donde tus gastos fueron más grandes que tus ingresos, tienes problemas de flujo de efectivo y quiebra tu negocio. Esa es la triste historia de la mayoría de los negocios. Hay una estadística que es muy cierta y es que el 95% de los negocios fracasan. Únicamente el 5% de los negocios tienen éxito. Quiere decir que de 20 empresas que se abren o se constituyen o de 20 negocios que se crean, solamente uno sobrevive. Y la realidad es que prácticamente nadie inicia un negocio con la estructura correcta y viendo qué tan viable es su negocio. Ahora fíjate bien, para entender la viabilidad de tu negocio, quiero ejemplificártelo de una manera súper clara y súper concisa. Tu negocio es una máquina para agregar valor, pero al agregar valor, obviamente tu negocio genera ese valor una diferencia en monetización. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tu negocio lo que te va a hacer es generarte un flujo de efectivo positivo. Por ejemplo, yo compro los materiales para hacer esta pluma, la fabrico y me costó, por poner un ejemplo, $10, pero la voy a vender en $100, ¿no? Contemplando el costo de distribución, de almacenaje, costos operativos de mano de obra, los vendedores, todo. Las tiendas en la que me cuesta $10, la vendo en $100. Tengo una utilidad, un flujo positivo de $90. Quiere decir que el negocio es viable. ¿Por qué? Porque en mi máquina de valor yo meto 10 y 10 se convierten en 100. Esa fórmula es la fórmula que yo tengo que entender. Esa es la fórmula que hace que un negocio pueda ser viable o no. Es la fórmula que hace que un negocio pueda ser exitoso o no. Por eso es tan importante entender la viabilidad de mis negocios y saber perfectamente que mi negocio tiene que ser una máquina que multiplique el valor y que a final de cuentas me va a generar un flujo de efectivo positivo. La principal estrategia, el principal mecanismo, la principal herramienta para que yo pueda ser eficiente con mi negocio es entender la estructura y la estrategia de costos que yo tengo. En pocas palabras, cuando yo entiendo los costos que va a implicar para mí fabricar esta pluma que voy a vender en $100, cuando yo lo entiendo perfectamente y sé perfectamente todo lo que me va a costar, entonces puedo ver qué tan viable es mi negocio, ¿vale? La viabilidad de un negocio depende directamente de los costos que estén involucrados para que el negocio funcione, pueda vivir y pueda operar. En pocas palabras, lo que a ti te cuesta poder agregar el valor es lo que va a determinar si esa máquina puede sobrevivir agregando el valor o no. ¿Vale? Es súper importante entender cuánto te cuesta a ti agregar el valor, cuánto te cuesta a ti tener este negocio. La mayoría de los negocios ni siquiera se lo preguntan y conforme la marcha de su negocio y de su andar se van dando cuenta de cuál es el costo real que tiene crear toda esta estrategia. A mí me encanta este concepto porque quiere decir que para que yo pueda agregar valor tengo que pagar un precio. Tiene costo. Agregar valor tiene un costo. En pocas palabras, agregar valor a través de tu máquina de agregar valor, que es tu negocio, tiene un costo y tienes que ser consciente de lo que eso cuesta y también tienes que ser consciente de lo que vale. Una cosa es lo que cuesta para mí agregar valor y la otra cosa es el valor percibido que mi negocio puede tener en ti. Ese valor percibido puede monetizarse. En pocas palabras, tal vez me cuesta a mí $10 esta pluma, pero el valor percibido de esta pluma tal vez es de $150, $120. Por lo tanto, si yo la vendo en $100, va a ser una súper buena oferta, la gente la va a comprar fácilmente y entonces tengo un negocio rentable, ¿vale? Entonces, lo que vamos a analizar a detalle es precisamente la estructura de costos que tú necesitas conocer para darte cuenta si tu idea de negocios es una idea de negocios viable. En pocas palabras, vamos a hacer una simulación, pero te es muy fácil ver cuáles son los costos, darte cuenta de cuánto te va
va a costar algo es tan sencillo como preguntar, es tan sencillo como ver. Y hay muchos costos, muchas veces no estamos conscientes de todos los costos que están implicados dentro de un negocio. Hay costos operativos, hay costos fiscales, hay costos de ventas, hay costos fijos, hay costos variables, hay muchos costos de los que tienes que ser consciente para que sepas si tu negocio puede ser viable o no, porque probablemente te genera un margen de un 10, de un 20%, tal vez tu negocio no tiene un margen tan atractivo y por lo tanto pues no te va a convenir mucho hacer un esfuerzo tan grande para obviamente tener un rendimiento tan poquito, o tal vez te das cuenta que para que tu negocio sea viable el precio de tus productos o tus servicios tienen que ser determinados de cierto monto para arriba, y tal vez te das cuenta que estás muy caro o te das cuenta que estás muy barato, por lo que puedes generar un flujo de efectivo mucho mayor y un negocio mucho más rentable, ¿sabes? En pocas palabras, entender la estructura de costos es lo que debe determinar si tu negocio es viable o no. Entonces, si ya determinamos, obviamente tu negocio viene de tu propósito de vida, está alineado con lo que te apasiona, tiene que ver con los valores que a ti te encantan, tiene que ver el producto y el servicio que tú estás creando con tu propósito de vida, con una tendencia de mercado, etcétera, etcétera, con todo lo que ya hemos visto. Ahora vamos a ver qué tan viable es esa idea de negocios que tú tienes o ese producto o tu servicio, o en su defecto, cuál es el precio, lo que tendría que costar para que sea viable, y ahí también te vas a dar cuenta si tu negocio pues tiene pies o cabeza, o tal vez es una idea que no te conviene mucho, por lo cual obviamente hay que descartar y trabajar en otra, ¿vale? Entonces, en el siguiente video, tú y yo vamos a entender cuál es la estructura de costos que tenemos que hacer. Mira, en cuanto a costos podemos explayarnos muchísimo, pero te voy a dar de alguna forma los costos, la estructura de costos que yo aprendí, que yo utilizo, y es la que le da la viabilidad a mis negocios y a mis proyectos, con la que yo he trabajado, que de alguna forma me ha resultado súper exitosa y espero que a ti también te sirva igual que me ha servido a mí. Entonces, ahorita, para fin de este video únicamente, quiero que te preguntes, mi negocio, ¿cuánto tendría que generar? Esta máquina de valor que es mi negocio, si yo meto 1, si lo que me cuesta agregar el valor es 1, ¿cuánto tendría yo que estar generando por el otro lado para que mi negocio sea viable? ¿Con qué te sentirías cómodo? ¿Con qué tú como empresario te sentirías feliz? En pocas palabras, si yo le meto 10 pesos porque es lo que me cuesta mi negocio, si le meto 10 dólares porque es lo que cuesta mi negocio, yo estaré feliz generando ¿cuánto? Hazte esa pregunta, escríbelo, tenlo en mente y vamos a ver después de trabajar con el siguiente video cuál es el resultado que tienes y en qué tenemos que trabajar, ¿ok? Espero que hagas los ejercicios y espero que hasta ahorita este programa te esté agregando mucho valor.